Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana. Santos en construcción. Los santos de ayer. Los santos de hoy. Los santos en construcción. Muchas veces los caminos de Dios son incomprensibles para nosotros, pero el Señor siempre sabe cómo usar los acontecimientos buenos y malos de nuestra vida para realizar su plan de amor y salvación y llevarnos a la santidad. Así lo veremos hoy en la vida de Santa Josefina Vaquita, a quien la Iglesia recuerda cada 8 de febrero y es considerada la santa patrona de Sudán y de las víctimas de trata de personas. Ella desde muy joven vivió en carne propia la injusticia de ser arrancada violentamente de su hogar y de su tierra, de ser vendida varias veces como esclava y ser sometida a malos tratos, abusos y torturas. Sin embargo, ella, al igual que el Señor, a pesar de todas las injusticias que sufrió, estas pues no le quitaron su fe ni las ganas de amar y de servir a los demás. Con los años ella compartió en su diario: yo soy definitivamente amada, suceda lo que suceda, este gran amor me espera, por eso mi vida es hermosa. De la vida de Santa Josefina Vaquita no se conocen datos exactos. Se cree que nació en una pequeña villa en la región de Darfur, al oeste de Sudán, en el año 1869. Provenía de una familia de 3 hermanos y 3 hermanas, una de ellas su hermana gemela. De lo poco que ella recordaba de su infancia, cuenta en su autobiografía que sus primeros años fueron muy tranquilos y escribió: viví una vida feliz y despreocupada, sin saber qué era el sufrimiento. Desde muy pequeña, cuenta Vaquita, ella contemplaba el sol, la luna, las estrellas y la naturaleza y se preguntaba a ella misma: ¿quién es el dueño de estas cosas tan hermosas? Y sentía un gran deseo de verlo, de conocerlo y de rendirle homenaje. Su infancia fue profundamente marcada cuando unos vendedores de esclavos capturaron a su hermana. En su biografía ella escribió: recuerdo cuánto lloró mamá y cuánto lloramos todos. Vaquita no recordaba mucho de su infancia, pues también ella fue raptada para ser vendida como esclava cuando tenía entre 7 y 9 años, mientras se encontraba con una amiga cerca de la aldea. 2 extraños la engañaron y la llevaron con ellos a la fuerza, amenazándola con un cuchillo. Esta experiencia fue tan traumática para la niña al ser arrancada de su hogar, de su familia, de su tierra natal, que ni siquiera podía recordar su nombre. Por lo tanto, sus secuestradores la llamaron Vaquita, nombre que significa afortunada. La niña fue vendida varias veces en el mercado de esclavos y expuesta a tratos inhumanos y torturas. Con pesadas cadenas en los pies, fue obligada a trabajar sin descanso para satisfacer los caprichos de sus amos. Su cuarto amo fue el peor. Cuando tenía 13 años fue tatuada. Le realizaron 114 incisiones en su cuerpo para evitar infecciones y le colocaban sal durante un mes. Ella cuenta en su biografía: sentía que iba a morir y en cualquier momento, especialmente cuando me colocaban la sal. Estos pues fueron los peores años de su existencia, como ella misma lo describe. Los azotes cayeron encima de nosotros sin misericordia, de modo que en los 3 años que estuve al servicio de ellos, no recuerdo un solo día sin heridas, porque aún no había sanado de los golpes recibidos y recibía otros sin saber la causa. ¿Cuántos malos tratos los esclavos reciben sin ningún motivo? ¿Cuántos compañeros de desventura murieron por los golpes sufridos? En 1883, Vaquita fue vendida al cónsul de Italia, Calisto Legnani, quien por primera vez la trataba bien. Vaquita narra en su biografía: esta vez fui realmente afortunada porque el nuevo patrón era un hombre bueno y me gustaba. No fui maltratada ni humillada.
algo que me parecía completamente irreal, pudiendo llegar incluso a sentirme en paz y tranquilidad. A escasos 2 años de estar con el cónsul, este regresó a Italia y llevó con él a Vaquita. En 1885 el cónsul debía dejar Italia por una misión y ella fue dada a la familia de un amigo, a los esposos Michieli. Cuando nació la hija de este matrimonio, Mimina, Vaquita se convirtió en su niñera y amiga. En 1988, cuando los esposos Michieli viajaron a Suaquín a encargarse de su gran hotel, dejaron por un tiempo a Mimina y a Vaquita con las hermanas de Canosa en un convento en Venecia. Y fue allí donde Vaquita llegó a conocer de Dios y de la Iglesia Católica. Descubrió, como ella misma lo cuenta, que Dios había permanecido en su corazón, por lo que le había dado las fuerzas para poder soportar la esclavitud. Vaquita reconocía en sus escritos la intervención divina en su vida, narrando: puedo decir realmente que no morí por un milagro del Señor, que me destinaba a cosas mejores. También ella atribuía su existencia a la protección de la Santísima Virgen, diciendo: Nuestra Señora me protegió, aunque no la conociese aún. Fue bautizada y confirmada tomando el nombre de Josefina Margarita Fortunada, que es la traducción latina del árabe Vaquita. Cuando los Michielis regresaron de África a llevar consigo a su hija y a Vaquita, pues Vaquita se opuso y pidió permanecer en el convento con las hermanas. Las monjas y el patriarca de Venice interfirieron en un juicio a favor de Vaquita, ya que la esclavitud en Italia no era legal, y pues Vaquita finalmente fue libre. Entró por voluntad propia como novicia con las hermanas en Venice. Como novicia ingresó también Mimina, la niña de los Michieli, a la que Vaquita había cuidado. El 8 de diciembre de 1896, Josefina Vaquita tomó sus votos perpetuos. Fue asignada al convento de Schio, donde sirvió por 50 años, cocinando, cosiendo y atendiendo la puerta. Como portera del convento, su trato amable y su dulce voz atraía a las personas, sobre todo a los niños. Y Vaquita usó este don para consolar a los pobres y afligidos que acudían a ella. Mucho le costó escribir su autobiografía en 1910, la cual fue publicada en 1930. Después se le asigna ir a Venecia a contar la historia de su vida. Muy pronto pues su testimonio se hizo muy conocido. Ella viajaba por toda Italia dando conferencias y recogiendo fondos para su congregación. La salud de Vaquita se fue debilitando hacia sus últimos años. Quedó con mucho dolor, postrada en una silla de ruedas, con varias dolencias. Pero a pesar de esto, ella no paró de viajar. Falleció el 8 de febrero de 1947 en Schio, siendo sus últimas palabras: Nuestra Señora, Nuestra Señora. Fue canonizada el 1 de octubre del año 2000 por su santidad Juan Pablo II, quien la llamó Nuestra Hermana Universal. Vaquita llegó a ser la primera persona en ser canonizada de Sudán. Ella fue siempre recordada por su gentileza, su santidad y su humildad. Las hermanas la llamaban de cariño la Madre Morena. Sus restos, en un estado de conservación sorprendente, fueron sepultados bajo el altar de la iglesia del convento de Schio en Italia. La historia de Vaquita es la de un continente y tristemente la de hoy en día miles de personas en el mundo que sufren a causa del tráfico humano. Ella nos muestra que nada, ni los sufrimientos, las injusticias, ni siquiera la muerte nos puede apartar del amor de Dios. Vaquita supo perdonar a sus captores, dejándonos un valioso ejemplo de perdón, un perdón que plasmó en su diario con las palabras: si volviese a encontrar aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos, porque si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana y religiosa. Y pues ahora, hermanos, vamos a orar. Hoy te presentamos, Señor, a todas las personas víctimas de maltrato y tráfico humano, aquellos que han sido esclavizados hoy por el hombre. Bríndale, Señor, el consuelo y alivio a los que sobreviven las diferentes formas de esclavitud, para que en ti encuentren la sanación de sus heridas.
que estas personas vean en ti y en la vida de Santa Vaquita un modelo de fe y de esperanza. Amén. Dios les bendiga y nos conceda la gracia de perseverar. Bendiciones.